El aterrador secreto del niño maldito. Lo expuesto en el sótano embrujado revelará todo lo oculto. Las luces parpadeantes de la calle apenas iluminaban el camino que Javier recorría cada noche tras sus largas jornadas en el taller mecánico. El silencio era ensordecedor, solo roto por el eco de sus pasos cansados que resonaban contra. La brisa era fría, como si el barrio mismo intentara advertirle de algún peligro acechante. Leyenda. Sus amigos le habían hablado del niño maldito, un espectro que rondaba las sombras. Javier solía reírse de esos cuentos, pero esa noche el ambiente tenía un aire distinto, inquietante. Había una especie de tensión en el aire que le hacía sentir el corazón acelerado. De repente, la mirada de don Luis, el anciano vecino, se cruzó con la suya desde la ventana de su destartalada casa. Esa noche, el terror en sus ojos lo golpeó con fuerza, parecía saber que algo oscuro estaba a punto de desatarse. Sin embargo, ignorando su intuición, Javier continuó su camino, sintiendo cómo la oscuridad lo seguía. Los días pasaron y, con ellos, extraños sucesos comenzaron a manifestarse en su hogar. La puerta del sótano, siempre cerrada y bloqueada, se abrió de golpe una noche, como si algo, o alguien, estuviera ansioso por salir. Desde detrás de esa puerta, un eco de risas infantiles reverberaba en su mente, envuelto en una locura siniestra. Las sombras comenzaron a danzar en las paredes, pareciendo alargarse y retorcerse, y pequeños murmullos se colaban en su conciencia, haciéndolo dudar de su cordura. Una tarde, exhausto, encontró a su madre, doña Clara, en la cocina, con mirada perdida, hablando sola. Sus palabras incoherentes llevaban nombres que sonaban a leyenda. No, 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 tú no puedes estar aquí, exclamó, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. El niño maldito, que había sido solo un mito en su infancia, cobraba vida entre los objetos viejos de su hogar. Un temor nuevo se apoderó de Javier, algo que nunca había sentido, el verdadero pánico. Así, decidido a desentrañar esa locura, Javier comenzó a preguntar, a vagar por las calles, hasta dar con viejos relatos que hablaban de rencores, de un niño en busca de justicia y que su familia había olvidado. Cuanto más indagaba, más se sumía en un laberinto de secretos familiares y amenazas que parecían surgir de las sombras del sótano. Con cada respuesta, el peso de la verdad se sentía más aplastante. Esa noche, del fondo del barrio, oyó nuevamente la voz infantil que lo llamaba por su nombre. Una mezcla de terror y curiosidad lo empujó hacia el sótano, donde se enfrentaría a una revelación chasqueante. «¿Estás listo para saber la verdad de tu familia?», resonó, casi burlón. Con un latido que le retumbaba en el pecho, Javier sintió que las sombras se cerraban a su alrededor y enfrentó su destino, atrapado entre la leyenda y la realidad que lo asfixiaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón desbocado y el sudor frío recorriendo su frente, Javier se plantó cerca de la puerta entreabierta del sótano. Detrás de esa entrada, el niño maldito esperaba, su figura se dibujaba entre la oscuridad y la atmósfera anunciaba la herida abierta de una historia sin cerrar. La verdad lo acechaba como un lobo hambriento, y la voz que susurraba su nombre lo arrastraba hacia el abismo. ¿Qué secretos de su familia romperían la frágil paz que había construido? La oscuridad lo envolvía cada vez más, y él sabía que no podría dar marcha atrás. Con un impulso que hizo estallar el silencio, Javier abrió la puerta del sótano. El aire se volvió denso y el hedor a humedad lo golpeó de frente. Las sombras parecían moverse con vida propia, fluyendo y retorciéndose como serpientes en busca de presas. Una escalofriante risa infantil resonó, clara como el cristal, como si el mismo eco lo estuviera desafiando a entrar.
Javier ve en la voz no etérea, como si los susurros de los muertos se hubieran apoderado de la oscuridad. Cada paso hacia el interior del sótano fue una batalla en su mente. La luz de su linterna temblorosa apenas iluminaba unos pocos pasos, y con cada destello, la figura del niño se asomaba y luego desaparecía. Estaba allí, pero no estaba, como un fantasma atrapado entre los pliegos de la realidad. De repente, una ráfaga de aire helado recorrió su espalda, y el viejo sillón que había estado en la esquina se movió un poco, como si la presencia del niño maldito lo empujara. Y entonces él lo vio. A un niño de no más de 7 años, su rostro pálido parecía estar dibujado con sombras, y su sonrisa era más aterradora que un grito. ¿Por qué no me has buscado antes, Javier? La voz resonó, arrastrando consigo ecos de risas infantiles que se convertían en un lamento distante. Tu familia me olvidó. Nadie se acuerda de mí. ¿Quién eres?, logró preguntar Javier, sintiéndose impotente ante la revelación. La risa del niño se convirtió en un llanto, y las paredes del sótano parecieron temblar. La risa se tornó un lamento, reclamando atención y venganza. Soy el que nunca debió ser olvidado, el que fue borrado de la historia. Vine a jugar, y ahora quiero que tú juegues conmigo para siempre. El terror se apoderó de Javier, quien intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la oscuridad lo hubiera atrapado en su propia trampa. ¿Qué juego era este? Se sentía como un peón en un tablero donde cada movimiento podía ser fatal. Al fondo del sótano, un viejo espejo cubierto de polvo reflejaba la imagen distorsionada de su rostro aterrorizado. Curioso, Javier se acercó. En el reflejo, el niño maldito estaba ahora justo detrás de él, con sus ojos demacrados clavados en su nuca. Se giró de golpe, pero estaba solo. El frío se intensificó, y el silencio volvió a reinar. Mientras un sudor frío recorría su frente, Javier recordó las historias que había escuchado. El niño maldito no solo buscaba compañía, estaba atrapado en un ciclo de dolor y venganza, por lo que él y su familia guardaban un terrible secreto. La culpa de algo que no había sido resuelto. Algo que lo reclamaba. Algo que estaba más cerca de lo que pensaba. Tu madre sabe más de lo que dice. La voz resonó otra vez, llenando el espacio con un eco profundo y doloroso. Ella o tú, alguien tiene que pagar la deuda. Javier sintió el peso de esas palabras aplastarlo. La verdad sobre su madre y la historia familiar se movía en el fondo de su mente como un monstruo agazapado, listo para saltar. ¿Qué era lo que su madre había ocultado? ¿Por qué no había hablado de ello? Sudor y terror se mezclaban con la sensación de que alguien, o algo, lo observaba. Se giró nuevamente hacia el espejo, que ahora vibraba como si la superficie estuviera a punto de romperse. Nadie puede escapar del pasado. Javier, el niño maldito, ahora sonreía, divertido, como un león que juega con su presa. Desesperado, sintió que el pánico lo consumía. Con un esfuerzo, logró dar un paso atrás y, al hacerlo, la figura del niño se desvaneció abruptamente, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Sin embargo, el eco de su advertencia seguía resonando en su cabeza, y la certeza se apoderó de él. Algo muy oscuro se acercaba. Algo que ya no podía detener. Las luces del sótano comenzaron a parpadear, y Javier se dio cuenta de que no estaba solo. Desde las sombras, más risas comenzaron a rebotar en las paredes, un coro de voces que llamaban y reclamaban. Antes de que pudiera gritar, una puerta más, que no había visto antes, se abrió de par en par. Una luz cegadora. Surgió de ella, ese destello conocido que lo guiaba hacia un misterio que jamás imaginó. A pesar de la advertencia en su mente, se vio atraído hacia ella, como un insecto hacia la luz. ¿Qué descubriría al cruzar el umbral? ¿Sería el final de su pesadilla o el comienzo de algo aún más oscuro? Su corazón latía con fuerza, y la ansiedad lo arrastraba. Sin darle una oportunidad a su razón, dio un paso adelante, sintiendo que su destino ya estaba escrito. Javier cruzó el umbral, y la luz lo envolvió como una manta caliente, pero no tardó en sentir que algo no estaba bien.
Al dar el paso, se encontró en una habitación completamente diferente. No era el sótano que esperaba, sino un salón largo adornado con viejas fotografías enmarcadas. Las imágenes mostraban a un niño de rostro pálido, muy parecido al que había visto. El rostro del niño parecía observarlo, exigiendo atención. Cada par de ojos en las fotos parecían seguir sus movimientos. La luz disminuyó drásticamente, transformándose en una neblina grisácea que cubría el suelo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Giró la cabeza y vio que la puerta por la que había entrado se había desvanecido. Estaba atrapado. ¿Qué has traído contigo? La voz del niño sonó más cerca, como un susurro cálido en su oído, seguida de una risa juguetona. Javier se giró, pero no había nadie. La angustia empezó a quemar su garganta. Enfrentó las paredes, cada foto era un recordatorio de un pasado perdido, y en cada sombra, una risa emergía. De repente, el sonido de pasos siniestros resonó en el fondo, un eco constante que parecía multiplicarse, un sinfín de pasos que se acercaban. Ven a jugar, Javier. La voz retumbó de nuevo, resonando a través del aire, batiéndose como un tambor. Fue entonces cuando un violento golpe hizo vibrar el suelo, y las luces comenzaron a centellear de nuevo, los retratos comenzaron a moverse, los rostros de los niños sonriendo y haciendo muecas. Sus ojos ahora brillaban con una luz oscura. Una galería de almas cautivas, todos pareciendo encajar en el oscuro laberinto de la memoria que Javier había olvidado. La figura del niño maldito apareció ante él, manifestándose en la neblina, más definida. Pero ahora era más alto, más demacrado, su sonrisa era un hoyo negro que aspiraba el aliento de toda vida. Es hora de recordar, susurró. Tu madre te ha mentido. Ella sabe la verdad y tú también debes enfrentarla. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la casa misma estuviera viva. Desde la profundidad de la sala, surgió un eco de risas tristes, compartiendo el dolor del niño que había sido olvidado. No puedo, gritó Javier, buscando desesperadamente una salida, pero solo encontró un vacío. En su mente, las memorias se agitaban como oscuras sombras danzantes, todo lo que había sido su vida, las historias de su madre, esas noches llenas de susurros que nunca había entendido. No puedes escapar de lo que eres, Javier. La voz era un rugido ahora, una marea que lo aplastaba con su poder. De pronto, un cristal se rompió en la distancia, y los ecos de su madre resonaron en su mente, palabras que no quería recordar, secretos que mantenía ocultos, sin previo aviso. El aire se volvió pesado y los retratos comenzaron a girar, mostrando un ciclo interminable de risa y llanto, de amor y traición. En cada ciclo, su madre aparecía, un rostro conocido, aunque distante, manchado por las sombras de un pasado oscuro. Él lo sabe, Javier. Él lo sabe todo. Una tormenta de voces se entrelazó, cada una más inquietante que la anterior, presionando sobre él con una verdad que no podía afrontar. Javier, sintiendo que el aire se le escapaba, avanzó en la dirección de las murallas, buscando respuesta entre el laberinto de recuerdos. La imagen del niño maldito se retorcía, su sonrisa era ahora un rictus de odio y desesperación. Tu destino está sellado y de pronto, Javier se detuvo. Las dudas ya no importan. Tú debes ser el que lo detenga. Una nueva puerta, en el extremo más oscuro del salón, se iluminó con un halo intensamente brillante. A su alrededor, las risas se volvieron más frenéticas, un coro de voces siempre pidiendo su atención. Miró hacia atrás, pero cada fotografía ahora mostraba un rostro distorsionado por la locura, sintió que la adrenalina inundaba su cuerpo, estaba frente a la elección más aterradora de su vida. Abriría esa puerta, buscando tal vez la verdad que podría liberarlo, o se quedaría atrapado en el vacío que lo devoraba lentamente, podía casi sentir el aliento del niño maldito en su nuca, un susurro que prometía que su elección cambiaría todo. Levantando su mano temblorosa, Javier se acercó al borde de la puerta brillante. Entonces, un grito desgarrador resonó en la habitación, haciéndolo temblar. No lo hagas.
La voz de su madre, colisionando con el eco de todo lo que había escuchado, le hizo dudar. Elige o perece. Con el corazón en un puño, Javier cerró los ojos, se sintió arrastrado por la corriente del miedo y de la verdad. ¿Qué pasaría si cruzaba esa línea? ¿Qué secretos inquietantes aguardaban en la penumbra, al otro lado de esa luz cegadora? Y en ese instante, entendió que el verdadero horror no siempre residía en lo que podría encontrar, sino en lo que dejaría atrás. Las risas se intensificaron, un crescendo escalofriante mientras la neblina lo absorbía por completo, llevándolo hacia un destino incierto. El eco de voces retumbaba como tambores, y con una respiración profunda, se lanzó a lo desconocido para enfrentar al niño, a su madre y a la verdad que cambiaría todo. Pero, ¿cuál sería el precio de su descubrimiento? El aire se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza, un drumline frenético que resonaba en sus oídos mientras avanzaba hacia la puerta brillante. Al extender la mano, el brillo se intensificó, bañándolo en una luz dorada y sutil que apenas iluminaba la penumbra que lo rodeaba. Pero en su interior, la voz del niño resonaba, cada vez más insistente. «Detente. No te atrevas». La advertencia sonó como un eco distante. Javier se detuvo, dudando, una parte de él queriendo retroceder, pero otra arrastrándolo hacia adelante. Era un abismo, un portal oscuro entre el deseo de liberarse de sus ataduras y el miedo a lo que podría encontrar allí dentro. Al empujar la puerta con la punta de los dedos, una oleada de frío se deslizó por su espalda. En el instante en que cruzó el umbral, la luz lo envolvió y lo arrastró a un nuevo mundo. Aquí todo era diferente, era un paisaje distorsionado, como si la realidad misma se hubiera desintegrado. La neblina se había transformado en un manto de sombras retorcidas que se deslazaban, murmullos inaudibles flotaban en el aire, llenos de deseos no cumplidos y gritos silenciados. Bienvenido, Javier. La voz del niño, ahora omnipresente, era un canto de sirena. Aquí es donde la verdad se revela. Solo debes mirar. El ambiente cambió, y las sombras comenzaron a tomar forma, revelando escenas de un hogar que conocía. Su pasado cobró vida a través de imágenes desgastadas y descoloridas que flotaban en el aire. Javier vio a su madre en una cocina desordenada, con una mirada de angustia que nunca había notado, sus ojos mirando a la puerta, como si supiera que algo, o alguien, venía. Las imágenes se desvanecieron y fueron reemplazadas por recuerdos que no podía reconocer. Niños jugando en un parque, risas que se transformaban en gritos de miedo, un campo de flores marchitas dominado por risas que se tornaban en llantos. En cada recuerdo, Javier podía sentir la atmósfera de horror asomándose a las esquinas de su memoria, como si una sombra se hubiera apoderado de sus días más felices. «Detente», gritó, llevando las manos a su cabeza. «Esto no puede ser verdad». Pero las imágenes seguían superponiéndose, forzando su mente a recordar, a enfrentarse a lo que había tratado de olvidar. Las risas resonaron, volviéndose un eco aterrador. «No puedes huir de nosotros, Javier. Esta es tu vida, y aquí somos parte de ti. ¿Lo ves?». La neblina se tornó densa, casi opresiva. En un giro frenético, Javier vio que detrás de él, la puerta que había cruzado se cerró violentamente, dejando solo el negro opaco de la oscuridad. Las risas y los murmullos se tornaron en un grito colectivo que vibraba en las paredes. «Mira», insistió el niño, ahora visible entre las sombras, su figura más alta y delgada que antes. Su rostro era un mapa de desgracias, las líneas del sufrimiento marcaban una ruta que Javier se negaba a seguir. «Dímelo. ¿Qué quiere decir con que mi madre sabe la verdad? ¿Sobre qué? Dímelo». El clamor de desesperación brotó de su pecho, el niño sonrió, una sonrisa siniestra que prometía revelaciones. «Ella sacó a otros de la oscuridad, Javier. Pero tú siempre regresas. La historia repite su trágico ciclo. Y cada vez que lo haces, traes un nuevo amigo». En ese momento, otras figuras emergieron de la neblina.
Niños, con rostros familiares, algunos conocidos y otros desconocidos, todos miraban a Javier con ojos vacíos, reflejando no solo su dolor, sino el de aquellos que alguna vez también habían sido atrapados por el misterio de su vida. No, se negó él. No más. No quiero estar aquí. Pero las sombras se acercaron, y Javier sintió que las garras frías de la desesperación se apretaban a su alrededor. Había esperanza en el fondo de esos ojos, pero también un secreto terrible que parecía amenazar con arrastrarlo al abismo. Es hora de decidir, murmuró el niño en un tono bajo, casi cantando. ¿Te unirás a nosotros, o lucharás por tu libertad? La verdad no solo duele, consume. Las figuras de los niños comenzaron a moverse, formando un círculo a su alrededor, sus risas resonando como un canto de guerra. Javier sintió el pánico subir por su garganta, y en sus venas, el frío de la precipitación, la neblina se vuelto roja, brillando con una luz carmesí, revelando el horror que había estado escondido. Una elección. Pero, abriría la puerta a una verdad que no estaba listo para afrontar, o se quedaría, convirtiéndose en parte de un ciclo trágico del que, parecía, nunca podría escapar. La realidad se fragmentó, y lo que quedaba, era solo un retazo de las elecciones que lo definían. El eco de una risita aguda lo envolvió, y en ese instante, la oscuridad lo abrazó. ¿Serás tú el próximo, Javier? La pregunta flotó en el aire y se disipó, mientras la neblina comenzaba a consumirlo. Las risas se convirtieron en un rugido ensordecedor, un coro de sonidos distorsionados que resonaban en su mente como una cacofonía de locura. Javier sintió que se ahogaba, que la oscuridad lo tragaba lentamente. Era como si cada sombra se alimentara de su miedo, fortaleciéndose con cada latido de su angustiado corazón. En su mente, las visiones comenzaron a superponerse de nuevo. Recordó fragmentos de su infancia, su madre en la puerta de la casa, el olor a chuletas frías, las risas de sus amigos desapareciendo en un eco lejano. Todo se desvanecía y volvía a aparecer, como un viejo disco rayado que repetía la misma estrofa. Una tristeza aplastante lo envolvía mientras el niño sin rostro lo miraba, su expresión anticipando el dolor que venía, el peso de los secretos guardados. Escúchame, Javier. La voz del niño ahora resonaba en su interior, amplificada por el eco de sus propios temores. No puedes seguir ignorando lo que hiciste. Cada elección tiene un precio, y el tuyo es más alto de lo que imaginas. La última palabra cortó el aire como un cuchillo. Javier luchó por encontrar las palabras, pero el miedo lo ató de pies y manos. Cada sombra que pasaba se detenía momentáneamente a su alrededor, como si esperaran algo de él. Un susurro fúnebre atravesó su corazón. ¿Estás listo para enfrentar lo que realmente ocultaste? Sin pensar, retrocedió, pero el círculo de sombras lo volvió a apresar, empujándolo de nuevo hacia adelante. Una de las figuras, un niño de ojos tristes y piel pálida, dio un paso hacia él. Nos traes de vuelta, Javier. ¿No lo entiendes? Tu sufrimiento nos alimenta, somos parte de ti, y tú de nosotros. Las palabras resonaban en su mente, abriendo viejas heridas, recordándole el abismo que había tratado de ignorar. No. No soy como ustedes, balbuceó, pero sus dudas traicionaban su voz. Las figuras se acercaban, la calidez de sus manos heladas clavándose en su piel, y en su pecho, la angustia se convertía en desesperación. Puedes liberarte. Todo lo que necesitas es recordar, insistió el niño de ojos tristes, y a medida que avanzaba, la neblina se convirtió en visiones más claras, recuerdos compartidos. Secretos enterrados que habían marcado tanto su niñez como su salida de ese hogar. De repente, Javier se vio a sí mismo, de pie frente a su madre en el sótano de su antigua casa. Un lugar lleno de mantas polvorientas y objetos olvidados. La imagen se alzó con tanta fuerza que casi podía oír el eco de sus propias preguntas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste la verdad? La imagen se desvaneció, dejando un solo destello, y un grito desgarrador emergió de su garganta. ¿Qué verdad? Dímelo. La desesperación lo consumió,
Cada fragmento de su vida en el mundo real prometía ser desmoronado por la revelación del niño. La verdad sobre tu madre. Los murmullos adquirieron fuerza, convirtiéndose en gritos incesantes. Esa verdad está oculta en el sótano, esperando a que la descubras. Si quieres romper el ciclo, debes volver. Mientras lo decía, una apertura se formó en la neblina, revelando un sendero hacia lo desconocido. El aire se volvió más frío, y Javier sintió que el aliento de la oscuridad le soplaba en el cuello. La voz siniestra del niño retumbó dentro de su cabeza, advirtiendo, si no lo haces, serás uno de nosotros eternamente, atrapado en tu propia mentira. Y así, Javier se encontró parado en la frontera entre dos mundos, el de la memoria, donde yacía la verdad, y el de la desesperación, donde todos los secretos dormían. Sabía que debía elegir, pero había un miedo aún más profundo que le mordía el alma. La pregunta retumbaba en su cabeza, ¿qué pasaría si al abrir esa puerta, no fuera solo su verdad la que se revelara, sino algo mucho más oscuro? La neblina giró a su alrededor, mostrando rostros familiares entre sombras. Con un último aliento de valor, dio un paso hacia la apertura, decidido a confrontar lo que habita en el sótano. ¿Serás capaz de soportar lo que encontrarás? La risa burlona del niño llenó el aire mientras Javier se adentraba, dejando atrás las manos frías de aquellos que lo atrapaban, llevando su destino hacia un horror inimaginable. Porque en el sótano, aguardaba la verdadera esencia de su historia y no todas las verdades son dignas de revelarse. La puerta, ahora ante él, parecía respirar con vida propia. ¿Qué secreto se ocultaba detrás? Una decisión aplastante aguardaba, y Javier apenas comprendía que el horror estaba a un paso de convertirse en su realidad ineludible. El aire en el sótano era denso, casi palpable, como si el mismo espacio estuviera cargado de antiguos lamentos. Javier inhaló, casi a rastras, mientras sus pies se deslizaban sobre el concreto húmedo. La penumbra lo rodeaba, el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. A cada paso, el eco de aquellos murmullos le parecía más inminente, más amenazador. Con cuidado, se acercó a la puerta de madera crujiente que lo separaba de lo desconocido. Parecía una entrada a otro mundo, uno donde las pesadillas podían volverse reales. Con las palmas sudorosas, empujó la puerta, que cedió lentamente, como si temiera ser abierta. Al cruzar el umbral, la oscuridad se espesó y un frío helado lo envolvió como una sombra mortal. Apenas pudo distinguir formas inconfundibles, cajas apiladas, viejos juguetes rotos y fotografías familiares desvanecidas por el paso del tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda, cada objeto en esa sala parecía tener un eco, una historia que contar. De repente, sus ojos se posaron en un timbre oxidado. Con manos temblorosas, lo tocó, y el sonido resonó como un grito ahogado, trayendo consigo ecos de risas infantiles. Risas que se mezclaban con llantos, risas que parecían burlarse de su presente. El niño sin rostro apareció en su mente, su figura entreverada en aquel laberinto de recuerdos. La verdad, Javier, la verdad, resonó su voz, como un canto de sirena. Hacia el fondo del sótano, una tenue luz comenzaba a brillar, provocando una extraña mezcla de angustia y curiosidad. Sin embargo, cada paso que daba lo hacía dudar más. ¿Qué podría encontrar allí? Y si aquello que buscaba no era más que el eco de sus peores miedos, su mente estalló en visiones distorsionadas, un grito desgarrador, un rostro familiar, sus propias manos ensangrentadas. Las imágenes chocaban entre sí, como una tormenta de recuerdos que amenazaban con desbordar su razón. «Detente, Javier», gritó su mente, mientras su cuerpo se movía como si fuera un títere. Finalmente, se encontró frente a una antigua caja de madera desgastada, cubierta de telarañas. Podía sentir la pulsación detrás de ella, un latido que llamaba su atención, un susurro que prometía respuestas a cambio de su cordura. Sin pensarlo más, la abrió. El contenido era un amasijo de cartas viejas, fotos y un diario, descolorido pero legible. Su corazón se detuvo. «Es este el secreto», pensó. Las hojas estaban repletas de palabras,
trazos de su madre desnuda en sus miedos y secretos, pero también relatos que él nunca había conocido. Mientras leía, un grito emocional se erguía dentro de él, las letras parecían cobrar vida y, en ese momento, sintió como el aire se tornaba irrespirable. Al final de una página, una frase se repitió, escrita con una desesperación palpable: no lo dejes salir. Un eco de risa burlona retumbó a su alrededor, y las sombras que se habían mantenido a distancia comenzaron a moverse, agrupándose cerca de él. Se dio cuenta, horrorizado, de que no estaba solo. Las figuras emergieron de las sombras, caras conocidas pero distorsionadas, reflejando su culpa y el peso de la verdad que había evadido. La risa resonó de nuevo, ahora más fuerte, un clamor sepulcral que amenazaba con consumirlo todo. Algo oscuro estaba despertando. Javier comprendió que había desatado un poder que no podía controlar. ¿Por qué no lo dejaste salir?, resonó aquella voz, y por un segundo, su corazón se aceleró. El miedo se apoderó de él mientras comprendía que lo que realmente había despertado no era solo un secreto, sino un monstruo que había permanecido oculto en lo profundo de su historia. Mientras las sombras comenzaban a cerrarse, la luz que emanaba del diario parpadeaba, como si supiera que el momento final estaba cerca. Javier tenía que decidir rápidamente, enfrentarlo o ser devorado por lo que él mismo había creado. De pronto, la risa se detuvo. Todo quedó en un silencio inquietante. Una voz sutil, familiar, resonó entre la penumbra: tu madre nunca quiso que esto sucediera. Ahora es tu turno de contener el horror que desataste. Atormentado, se dio cuenta de que debía enfrentar no solo su verdad, sino el legado de su madre. ¿Sería capaz de soportar lo que vendría al tomar esa decisión? Aún no lo sabía, pero el tiempo se agotaba, y el oscuro secreto de su madre estaba a punto de revelarse de formas inimaginables. ¿Qué será lo que su madre había ocultado tan celosamente? ¿Libertad o condena se avecinaba tras esa revelación? El sótano, ahora, era un abismo de terror inminente. Sin embargo, la verdad no estaba lista para liberarse. La oscuridad esperaba ansiosa. Javier sintió que el aire se tornaba más denso, como si cada molécula estuviera cargada de desesperación. Las sombras danzantes a su alrededor parecían cobrar vida propia, retorciéndose y estirándose en una coreografía aterradora y caótica. La voz familiar que había resonado entre la penumbra se fue desvaneciendo lentamente, dejándolo a solas con su creciente pavor. Las figuras que lo rodeaban se acercaban, una marea de rostros deformados que evocaban recuerdos lejanos. Su hermano, su padre, incluso su madre, aunque sus ojos llorosos estaban vacíos, huecos. De repente, Javier sintió la necesidad imperiosa de escapar, de salir de aquel sótano que se había vuelto su prisión. Pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo, atrapadas en un barro emocional. Se aferró al diario, su única conexión con la verdad. Al abrir otra página, se encontró con notas dispersas que hablaban de un niño que había sido la causa del desasosiego en su hogar, un niño que nunca había llegado a ser. La angustia en las palabras era palpable: no podemos dejarlo salir, es un monstruo en nuestro interior. Esa frase resonó en su mente, como un eco aterrador. Los murmullos se intensificaron. Él vino a buscarte. Eres parte de esto, gritó un rostro, mientras otros se unían en un clamor enloquecido. Con cada grito, una punzada de culpa atravesaba su pecho, como si cada lágrima derramada por esos ojos vacíos lo invocara aún más. ¿Qué había hecho su madre para protegerlo de eso? Cálmense. ¿Qué quieren de mí?, bramó, tratando de elevar su voz por encima del clamor. Pero el ruido solo creció, una sinfonía de lamentos que aplastaba cualquier intento de claridad en su mente. Miró a su alrededor, las sombras estaban más cerca, lo abrazaban como un manto maligno. Sin una decisión clara, se lanzó hacia la luz parpadeante del diario. La luz parecía titubear, como si temiera ser descubierta. Los rostros entre las sombras lo miraban con desesperación, pero algo en su interior comenzó a despertarse: la ira. Si hay un monstruo aquí, no soy yo, gritó con fuerza, su voz resonando, rompiendo el oscuro con el eco de su frustración. En ese instante,
la luz del diario se intensificó, revelando una imagen en la última página, un rostro. El niño sin rostro. Pero ahora, podía ver su boca quiebra y sus ojos ávidos, como si ansiaran ser liberados. Javier sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. ¿Sería ese niño la clave para desatar el horror que se había mantenido escondido? ¿Vas a dejarnos salir, Javier?, preguntó la voz susurrante del niño, un eco de promesas rotas. En su mirada, no había malicia, solo una profunda necesidad. Javier sintió el apretón en su corazón. Tantas preguntas, tanto miedo. Pero sobre todo, una verdad que ardía por salir a la luz. Las sombras avanzaron, y una sensación de desespero se apoderó de él. No solo debía decidir si liberar al niño o no, sino enfrentar lo que él mismo había sido capaz de ocultar. La culpa y la necesidad de la verdad lo instaban a actuar. A medida que se acercaba a la imagen del niño, la risa de la sombra se convirtió en un murmullo ansioso. ¿Qué harás ahora, Javier? La tensión en el aire se hizo casi insostenible. Con el corazón latiendo en su garganta, Javier sintió que estaba al borde de algo aterrador. ¿Liberaría al niño que había comenzado todo o sellaría su destino abrazando lo desconocido? Justo cuando estaba a punto de tocar la imagen, una corriente de aire frío recorrió el sótano, apagando la luz del diario. Todo quedó en silencio absoluto. Javier dudó, sintiendo que la oscuridad ahora presionaba sobre él como un peso insoportable. En la penumbra, una última pregunta emergió: ¿qué harás, Javier? La elección es tuya. El eco trataba de retenerlo, y Javier sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La decisión lo atormentaba. Las sombras esperaban, ansiosas por la respuesta que podría cambiarlo todo. Y en ese momento, supo que su elección podría abrir las puertas a un horror que jamás imaginó. Sin embargo, la oscuridad a su alrededor comenzaba a retorcerse con un susurro escalofriante, prometiendo que revelar la verdad no sería solo un viaje a los recuerdos, sino una caída sin retorno. Javier se sintió paralizado, retenido por sombras que no solo lo rodeaban, sino que parecían entrar en su piel. ¿Qué era ese peso que presionaba sobre su pecho? Un frío helado le recorría la espalda, mientras su mente batallaba entre la necesidad de escapar y la urgencia de descubrir la verdad. De repente, una presión, como si miles de ojos estuvieran fijos en él, lo obligó a mirar el diario nuevamente. La ausencia de luz había sumido todo en un silencio que, aunque aterrador, parecía prometer secretos. La imagen del niño sin rostro aún vibraba en su mente, atrapándolo en un irresistible tirón. ¿Qué era lo que este niño quería? ¿Qué verdad lo mantenía prisionero en aquel sótano? Un susurro cortante quebró el silencio. No hay vuelta atrás. La voz parecía emanar de las sombras que lo rodeaban, haciéndolo temblar. Se giró y, a través de la oscuridad, pudo distinguir una silueta que emergía, un reflejo de sí mismo, aunque distorsionado, rodeado de un halo oscuro. Javier respiró hondo, su miedo se multiplicaba con cada pulso. Tienes que decidir, Javier. No podemos esperar más, clamó el eco del niño, ahora mucho más claro. En sus ojos ausentes se podía ver un abismo de dolor. Si no me liberas, nunca podrás ser libre. La desesperación lo invadió. La mezcla de miedo y compasión lo llevó a titubear. ¿Era realmente un monstruo, o lo era su propio pasado? Sin dejar de mirar el diario, se dio cuenta de que allí había una historia más profunda, una historia que quizás lo conectaba con aquellos rostros deformados. ¿Qué tienes que decirme?, murmuró, sintiendo que la esperanza se colaba entre su terror. Los secretos, tus secretos, dijo la sombra que representaba a su madre. Su voz era un eco extrañamente familiar, llenando el aire con un sufrimiento palpable. Los dejaste olvidados. Pero siempre vuelven para reclamarnos. Con un gesto tembloroso, Javier levantó su mano hacia la imagen. Justo cuando sus dedos rozaron el papel, una explosión de luz lo envolvió, revelando un espectáculo terrorífico.
Las sombras se agitaron, retorciéndose como serpientes, y en sus formas podían verse visiones desgarradoras, escenas de su infancia, momentos olvidados que lo acechaban y culpaban. «Deténlo», gritó. «No quiero volver a ver esto». Pero en ese instante, Javier entendió que esas visiones no solo eran recuerdos, eran partes de él, de su historia que debía enfrentar. La voz del niño se hizo más intensa, transformándose en un grito desesperado. «Solo tú puedes poner fin a esto. La verdad está encerrada en tu corazón». De repente, el sótano comenzó a temblar. Las paredes parecían cobrar vida, retumbando con el peso de todas las verdades ocultas. Javier luchó por mantenerse en pie, la presión del horror lo empujaba hacia el suelo, y con cada segundo que pasaba, sentía que la locura se acercaba. Las sombras clamaban por él, un clamor incesante que retumbaba en sus oídos. «Javier, elige. ¿Escaparás o lucharás? Debes aprender a perdonar». La voz resonó de nuevo, como un toque de tambor en su mente. Por un instante, el miedo se transformó en furia. «Basta», gritó, y con toda la fuerza de su ser se lanzó hacia el diario. En su interior había un poder que nunca había reconocido. No solo era el niño quien necesitaba ser liberado, había algo en el que se negaba a morir. En un acto de desesperación, gritó: «Dejen de atormentarme. Quiero saber la verdad». El silencio que siguió fue absoluto, y poco a poco, las sombras comenzaron a dispersarse. Pero entonces, una risa profunda y escalofriante llenó el espacio. Un sonido que hablaba de la oscuridad en su interior, una risa que prometía que todo apenas comenzaba. De repente, una figura apareció en la oscuridad detrás de él. Con un movimiento lento, se acercó a Javier y susurró: «¿Estás listo para descubrir tu verdadero monstruo?». Y con eso, el sótano estalló en un caos de sombras y ecos, reclamando lo que les pertenecía, reclamando a Javier. Las sombras se agitaron a su alrededor, como si tuvieran vida propia, estirándose y retorciéndose en un torbellino de desesperación. El rostro distorsionado de la figura misteriosa se acercaba, y cada paso resonaba como un latido taquicárdico en el pecho de Javier. La figura sonrió, sus labios esbozaban una mueca inquietante, y Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Tu monstruo», susurró, «siempre ha estado dentro de ti». El pecho de Javier se comprimió aún más al escuchar esa revelación. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz apenas un murmullo. La figura inclinó la cabeza, como si se estuviera deleitando con su confusión. Las sombras respondieron al gesto, arremolinándose más cerca, cubriendo el pequeño espacio en el que se encontraba. «Todo lo que has ignorado, todo lo que has huido está aquí», dijo la figura, señalando hacia un rincón del sótano donde una tenue luz comenzaba a brillar. Era como un faro en medio del océano de oscuridad. Tímidamente, Javier se acercó, a pesar del frío que lo envolvía, como un abrazo mortal. Quería entender. La luz pulsaba, y en su interior, se podían distinguir formas, imágenes que parecían pedirle ayuda. Sin pensarlo, Javier se asomó más, y el horror se apoderó de su ser. Eran recuerdos su infancia torcedora, risas en su casa que eran solo ecos ahora, y un cabello dorado atrapado en un cepillo, perteneciente a una hermana a la que había olvidado. «No. No quiero recordar esto». Javier gritó, aunque en su interior sabía que debía enfrentarse a esos fragmentos perdidos. Ante su resistencia, la figura sonrió aún más. «¿No crees que es hora de reconciliarte con tu pasado? Pero, ten cuidado, no todos los recuerdos son buenos». De pronto, una imagen surgió de las sombras, un rostro. Era un niño, y Javier lo reconocía. Su propio rostro de hace años estaba marcado por el sufrimiento y la confusión. «Tú dejaste que esto ocurriera», murmuró la figura, su voz un susurro helado. «No es verdad, no soy responsable de esto». Javier retrocedió, pero la figura no se movió. Se quedó ahí, esperando. Una tormenta de emociones agolpaba en su pecho: culpa, tristeza, rabia.
La imagen del niño se desvanecía y en su lugar, otro recuerdo comenzó a dar forma a la historia, esta vez más sombrío. Un grito desgarrador reverberó por las paredes del sótano. Era el eco de un pasado sepultado, de un violento enfrentamiento. «Cállate», se escuchó salir de su propia boca. La culpa le quemaba el alma. En ese momento, Javier comprendió, había algo más que simplemente recordar. Era un ciclo, una condena que se repetía, las sombras comenzaron a retorcerse con más fuerza. Tienes que decidir, Javier. ¿Vas a seguir corriendo o vas a aceptar lo que eres? La figura se adelantó, y la luz temblorosa se transformó en un portal. Javier se encontraba al borde, y por un instante, pudo ver el futuro que le esperaba, uno teñido de sombras y secretos. No puedo, se lamentó, sintiendo que la oscuridad lo atraía, pero una chispa de valentía se encendió en su interior. Si quería liberarse, debía ser libre de su pasado. Con un grito que resonaba en todas las direcciones, Javier avanzó, dispuesto a revelar su verdad, a enfrentar su monstruo. «Voy a luchar», exclamó, mientras la luz del portal se intensificaba, disolviendo las sombras a su alrededor. Pero antes de que pudiera cruzar, la figura lanzó una advertencia: «Recuerda, una vez que cruces, no habrá regreso». Las sombras no son lo único que te espera. El sótano vibró con una energía latente, y un silencio denso siguió al grito. Javier sintió que el mundo se desvanecía, pero en su corazón latía la certeza de que, por fin, estaba a punto de descubrir la verdad que había anhelado. Pero en la oscuridad, una risa aún resonaba, y desde el fondo, una voz familiar lo llamó, provocando un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. ¿Estás seguro de que quieres confrontar lo que has olvidado? Porque una vez que lo hagas, todo cambiará. Y así, con el eco de su pasado y el peso de sus decisiones, Javier dio un paso hacia adelante, mientras las sombras danzaban alrededor suyo, presagiando el caos que estaba por desatarse. Con el corazón a 1000 por hora, Javier se lanzó a través del portal brillante. La luz lo absorbió, y por un momento, se apagó todo, un silencio abrumador. Al abrir los ojos, se encontró de pie en un vasto espacio iluminado por un sol brillante, un paisaje sereno que contradecía todo lo que había vivido. Era como si hubiera sido transportado a otra realidad. Con cada paso que daba, su mente luchaba por absorber la incongruencia de su entorno. ¿Dónde estaban las sombras? ¿Dónde estaban los ecos de llantos? Era esto lo que había ganado al enfrentar sus miedos. Sin embargo, una voz familiar lo despertó de su ensueño. Javier, a su lado, a pocos pasos, vio a su madre. Doña Clara estaba ahí, luciendo joven, llena de vida, como en sus recuerdos más felices. La confusión se mezcló con la esperanza. Se acercó lentamente, incapaz de creer que su madre había encontrado la forma de liberarse de aquel horror. «¿Mamá? ¿Eres tú?», preguntó, su voz quebrándose mientras se adentraba en ese brillante paisaje. El abrazo de la realidad parecía tan firme y seguro, pero sabía que debía estar alerta, los ecos de su pasado aún resonaban en su mente. Tuviste que enfrentar tu verdad, Javier. Tuviste que recordar para avanzar. Hazlo, hijo. Aquí estás a salvo. El tono de su madre era una melodía tranquilizadora, pero Javier sabía que nada era sencillo. Lo hice. Pero esos niños, el niño maldito, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué mi familia nunca habló de esto? ¿Por qué me olvidaron? Su pregunta reverberó en el aire, un grito que se perdía entre la paz del ambiente. Su madre caminó hacia él y, al instante, el rostro de Doña Clara se tornó serio. No fue así, no quisimos olvidarte. Hubo decisiones difíciles. Ellos, esos niños, necesitan que tú los escuches. La distancia entre ellos parecía crecer nuevamente, el brillo del entorno comenzaba a desvanecerse como un eco lejano. ¿Qué debo hacer? No puedo dejarlo sin respuestas. Javier sintió que se le quebraba la voz al recordar las risas sosteniendo un peso inquebrantable.
La lucha interna era evidente, estaba atrapado en sus propios recuerdos, consumido por la culpa. Debes estar dispuesto a aceptar lo que has hecho y lo que has perdido. Es así como podrás guiarlos, dijo su madre, su mirada ahora fija, despojándose de todo velo de tristeza y dándole nuevos matices de resolución. Los niños aparecieron de la nada, formando un coro lejano y triste, llenando el aire de murmullos ansiosos. Un niño avanzó entre ellos, y su risa resonaba como sombras que llenaban el espacio. Era el niño maldito, pero ahora su rostro no era terrorífico. Veía dolor, perdón, una súplica. Sin dudarlo, Javier avanzó hacia él. Lo siento. Nunca quise que esto se volviera así. Nunca quise olvidarte. Las palabras salieron de su boca como un torrente de sinceridad, cada sílaba cargada de más ahínco que nunca. El niño lo miró, sus ojos vacíos llenos de un dolor que solo alguien como Javier podría entender. Así ha sido siempre el pasado, el olvido. Pero ahora puedes romper el ciclo. Solo tú puedes liberarnos. Con esa frase, Javier sintió un impulso salvaje de lucha brillar en su interior. Desde el portal cósmico, la realidad se configuraba y deformaba a su alrededor. Él no podía huir más, debía enfrentarse a su legado y aprender a perdonar, no solo a su madre, sino a sí mismo. Si debo hacerlo, haré lo que sea necesario, exclamó. Y justo en ese instante, las sombras se disiparon alrededor de él, dejando un camino claro hacia el niño maldito. Javier extendió su mano, y con cada segundo que pasaba, pudo sentir cómo la tensión se disolvía, una conexión palpable en el aire. El niño extendió su mano, y al contacto, el tiempo pareció detenerse. Un destello de luz envolvió el lugar, y un murmullo de risas infantiles llenó el espacio. Las sombras se retiraron, y cada figura que había aparecido ante él se desvaneció en un abrazo de luz, dejando una sensación de paz. Javier comprendió al fin. No eran solo memorias. Eran oportunidades de perdón, la edición de su vida enraizada en la culpa. Así fue como, en ese inmenso paisaje, Javier liberó a los niños, a su madre y, por fin, también a sí mismo. Cuando todo fue dicho y hecho, el mundo retrocedió a una calma serena, y el sol aún brillaba. Javier ya no estaba en el sótano, libre de los ecos del pasado, asimilando que cada paso decisivo se sentía ligero, como si dejara atrás un fardo. Regresó a casa con la determinación de hablar con su madre, de romper el silencio y el ciclo que los había encadenado. La verdad siempre había estado ahí, un hilo dorado tejiendo su historia desde el principio, capítulo cerrado, pero un nuevo camino apenas comenzaba. Es tu momento. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber cómo lo viviste. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital.